¿Y si pudieras viajar más de 500 millones de años atrás, a un mundo que apenas comenzaba a despertar con vida compleja? ¿Qué descubrirías al sumergirte en océanos primitivos, donde extrañas criaturas con exoesqueletos, de formas inimaginables, nadaban entre arrecifes de algas y esponjas gigantes? Querido viajero del tiempo, hoy nos adentraremos en el Cámbrico, el periodo que marcó la explosión de la vida multicelular y transformó para siempre la historia de nuestro planeta. Un mundo dominado por mares cálidos y poco profundos, donde surgieron los primeros animales con conchas, ojos complejos y patrones corporales que darían forma a toda la diversidad futura. Lejos de ser un simple capítulo geológico, el Cámbrico fue un laboratorio de la evolución, un tiempo de innovaciones biológicas sin precedentes que sentaron las bases de la vida tal como la conocemos. La vida comenzaba a desarrollar sentidos, como la visión, lo que revolucionó la dinámica de la depredación y la supervivencia en los océanos primitivos. Prepárate para sumergirte en estas aguas ancestrales, donde criaturas fantásticas exploraban sin límites nuevas formas de vida, y la Tierra se transformaba en un escenario de experimentación biológica sin igual. Pero antes de comenzar esta aventura, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal para seguir explorando juntos los grandes misterios de la prehistoria y la evolución de la vida. Gracias y que comience el viaje. Antes de que comenzara el Cámbrico, la Tierra ya había sido escenario de un experimento biológico sin precedentes. Durante el período Ediacárico, hace entre 635 y 541 millones de años, los mares estaban habitados por formas de vida extrañas, muchas de ellas sin relación directa con los animales que conocemos hoy. Eran organismos blandos, de aspecto enigmático, que se extendían por los fondos marinos poco profundos. Entre ellos se encontraba Dickinsonia, con su cuerpo segmentado en forma de almohadilla ovalada, y Charnia, que parecía una hoja de helecho apoyada en el sedimento. Estas criaturas no tenían huesos, ni conchas, ni estructuras defensivas. Tampoco ojos ni boca en el sentido moderno. Su modo de vida sigue siendo un misterio. Algunos paleontólogos piensan que absorbían nutrientes directamente del agua, mientras que otros creen que se alimentaban de películas bacterianas sobre el suelo marino. La llamada fauna de Ediacara representaba un primer intento de la vida por experimentar con organismos multicelulares complejos. Sin embargo, su aparente éxito fue efímero. Cuando comenzó el Cámbrico, la mayoría de estos seres desapareció casi por completo. Sus frágiles cuerpos blandos no pudieron competir en un mundo donde las reglas de la evolución estaban a punto de cambiar. Un mundo donde la depredación, los esqueletos duros y la competencia por recursos definirían la supervivencia. Podríamos decir que el Ediacárico fue el ensayo general de la vida compleja, y el Cámbrico, el gran estreno. El mundo que dio paso al Cámbrico había sobrevivido a uno de los capítulos más extremos de su historia, las glaciaciones globales del Neoproterozoico, conocidas como Tierra Bola de Nieve. Durante estos episodios, que ocurrieron cientos de millones de años antes, el hielo se extendió desde los polos hasta las regiones ecuatoriales, cubriendo océanos y continentes casi por completo. Imagina un planeta azul convertido en una esfera blanca, con mares atrapados bajo kilómetros de hielo. Estas glaciaciones fueron tan intensas que la vida estuvo al borde de la desaparición. Sin embargo, en los escasos refugios de agua líquida, cerca de volcanes submarinos o bajo el hielo delgado de ciertas regiones, sobrevivieron algas, bacterias y organismos microscópicos que mantuvieron la chispa de la evolución encendida. El fin de estas glaciaciones no solo liberó a la Tierra de su helado cautiverio, sino que también dejó una huella duradera en la química del planeta. El deshielo arrastró enormes cantidades de minerales y nutrientes hacia los océanos. Calcio, fósforo y hierro se acumularon en el agua, creando un entorno marino fertilizado como nunca antes. Estos elementos serían esenciales para que los organismos del Cámbrico
pudieran desarrollar exoesqueletos duros, conchas y caparazones. Hace aproximadamente 538 millones de años, el clima comenzaba a estabilizarse. Un cálido y constante amanecer geológico se extendía por la superficie de la Tierra, abriendo el telón al período que lo cambiaría todo: el Cámbrico. Desde el punto de vista geológico, la disposición de los continentes era radicalmente diferente. El supercontinente de Gondwana, una inmensa masa de tierra que aglutinaba lo que hoy es Sudamérica, África, la Antártida, Australia e India, se encontraba en su mayor parte en el hemisferio sur, aunque con sus partes más septentrionales extendiéndose hacia el Ecuador. Por otro lado, existían otras tres masas continentales principales: Laurentia, que eventualmente formaría gran parte de Norteamérica; Siberia, que ahora es el corazón de la Rusia asiática; y Báltica, el futuro continente que daría forma al norte de Europa. Curiosamente, estas masas de tierra no albergaban vida. La superficie de la Tierra era un vasto desierto rocoso, desprovisto de vegetación. No existían árboles, ni plantas, ni siquiera musgos. Solo la implacable acción del viento y el agua moldeaba un paisaje desnudo y árido. La vida, tal como la concebimos, era un fenómeno estrictamente marino. Pero el verdadero protagonista de esta época no era la tierra, sino el mar. Los océanos del Cámbrico eran en su mayoría poco profundos, cálidos, y gracias a un nivel de dióxido de carbono atmosférico mucho más alto que el actual, increíblemente ricos en nutrientes. Las corrientes marinas podían circular libremente al no existir grandes masas continentales en las zonas polares que impidieran su flujo, lo que contribuía a una temperatura global suave y homogénea. Este entorno, bañado por la luz del sol, era el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba a punto de suceder. La atmósfera también experimentaba una transformación lenta pero crucial. Gracias a la fotosíntesis de las cianobacterias y las algas primitivas que habían poblado los mares durante millones de años, la cantidad de oxígeno en los océanos y la atmósfera comenzó a aumentar. Aunque no era tan abundante como hoy, este incremento fue suficiente para cambiar por completo el metabolismo de los organismos y preparar el escenario para el siguiente gran acto evolutivo. El aumento de oxígeno en la atmósfera y en los océanos fue una de las transformaciones más trascendentales en la historia de la Tierra. Pero lejos de ser un proceso lineal y pacífico, supuso una auténtica revolución bioquímica. Durante miles de millones de años, la vida en el planeta había prosperado en un entorno con muy poco oxígeno. La mayoría de los organismos eran anaeróbicos. No solo no necesitaban oxígeno, sino que este gas resultaba tóxico para ellos. Cuando las cianobacterias comenzaron a liberar oxígeno como subproducto de la fotosíntesis, muchas formas de vida primitiva sufrieron una extinción silenciosa. Lo que para nosotros es vital, para ellos fue un veneno. Este evento, conocido como la Gran Oxidación, había comenzado mucho antes del Cámbrico, pero en este periodo alcanzó un punto crucial. Los niveles de oxígeno, aunque todavía mucho más bajos que los actuales, ya eran suficientes para permitir el metabolismo aeróbico. Gracias a ello, los organismos podían obtener mucha más energía de sus alimentos, lo que abrió la puerta a tejidos especializados, sistemas nerviosos más complejos y cuerpos de mayor tamaño. Si hoy viajáramos a esa época y respiráramos el aire del Cámbrico, moriríamos en cuestión de segundos. El oxígeno apenas representaba una fracción del que tenemos en la atmósfera actual. Y sin embargo, para los primeros animales, fue la chispa que encendió la explosión de la vida. El inicio del Cámbrico estuvo marcado por un hito tan sutil como significativo. Los geólogos y paleontólogos de todo el mundo acordaron que el comienzo de este periodo se define por la aparición del fósil de un pequeño animal de tubo, una criatura de apenas unos milímetros de longitud llamada Trichoficus pedum. Esta marca fósil, que indica el primer rastro de un animal que se movía activamente, nos separa del mundo estático del Precámbrico y nos adentra en una era de movimiento, depredación y, en última instancia, de la explosión de la vida. De repente,
Casi de la noche a la mañana, en la escala del tiempo geológico, el planeta se transformó. Lo que se ha denominado comúnmente como la explosión del Cámbrico no fue un evento instantáneo, sino una radiación evolutiva increíblemente rápida que se extendió a lo largo de millones de años. En este breve lapso, que duró aproximadamente 20 millones de años, casi todos los grandes grupos de animales, o filos, que conocemos hoy en día, surgieron y se diversificaron de una manera sin precedentes. Es un capítulo tan fascinante de la historia de la Tierra que algunos lo llaman el Big Bang de la evolución. Pero, ¿qué causó este estallido de biodiversidad? Los científicos debaten diversas teorías, pero la respuesta más probable es que fue una combinación perfecta de factores. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, la acumulación gradual de oxígeno en el agua y en la atmósfera liberó la energía necesaria para que los organismos crecieran y desarrollaran tejidos y órganos complejos. Anteriormente, la vida unicelular y las formas de vida más simples, como la fauna de Ediacara, eran suficientes para el entorno, pero la nueva concentración de oxígeno abrió un vasto abanico de posibilidades metabólicas. En segundo lugar, la evolución de los genes. El desarrollo de los genes Hox, también conocidos como genes maestros, fue un hito crucial. Estos genes controlan la organización del cuerpo de un animal durante su desarrollo embrionario, determinando dónde se colocan la cabeza, las patas, las aletas y el resto de las estructuras corporales. La aparición de estos genes permitió la creación de una variedad asombrosa de planes corporales, o diseños, que antes eran inimaginables. El desarrollo de los genes Hox fue mucho más que un detalle técnico en la historia de la evolución. Fue como entregar a la naturaleza una caja de herramientas universal. Estos genes no diseñan directamente ojos, patas o antenas, sino que actúan como interruptores maestros que indican en qué parte del cuerpo deben formarse las diferentes estructuras. Lo fascinante es que se trata de un mecanismo compartido por prácticamente todos los animales actuales. Los mismos genes que en el Cámbrico permitieron la aparición de gusanos segmentados, artrópodos o cordados, son los que hoy dirigen el desarrollo de una mosca de la fruta, un pez o un ser humano. La diferencia está en cómo se combinan y regulan. Podría decirse que los genes Hox funcionan como un conjunto de piezas de Lego. Las instrucciones básicas son las mismas, pero dependiendo de cómo se ensamblen, el resultado puede ser un insecto con 6 patas, un pez con aletas o un mamífero con brazos. Esa flexibilidad genética explica por qué, en tan poco tiempo geológico, surgió una variedad tan asombrosa de planes corporales. Y en tercer lugar, y quizás el más impactante, fue la aparición de una nueva dinámica ecológica: la depredación. Hasta este momento, la vida se basaba principalmente en el consumo de algas, bacterias o en la absorción de nutrientes del agua. Pero con la explosión del Cámbrico, surgieron los depredadores. La evolución de los ojos, por ejemplo, fue un cambio de juego. Los ojos permitieron a los animales no solo detectar la luz, sino también perseguir activamente a sus presas. La necesidad de escapar de los depredadores o de atrapar a otros organismos impulsó una carrera armamentística evolutiva. Los animales desarrollaron corazas, espinas, exoesqueletos duros y mandíbulas para defenderse o atacar. Esta interacción depredador-presa se convirtió en la fuerza motriz que aceleró la diversificación y la innovación biológica. La depredación no solo impulsó la aparición de armaduras y mandíbulas, también favoreció el desarrollo de órganos internos más complejos. La presión evolutiva obligaba a los animales a ser más eficientes, tanto para cazar como para huir. En este periodo aparecieron los primeros sistemas digestivos diferenciados, con boca y ano separados, lo que permitía una digestión continua y más eficaz que en los organismos de cuerpo simple. Del mismo modo, algunos animales comenzaron a experimentar con sistemas circulatorios rudimentarios, capaces de transportar oxígeno y nutrientes a través del cuerpo de manera más rápida. Esta innovación fue crucial para sostener cuerpos más grandes y activos. El propio esqueleto también tuvo un papel destacado. Aunque muchos organismos aún dependían de un esqueleto hidrostático, es decir,
de la presión de los fluidos internos para mantener su forma, otros empezaron a desarrollar soportes rígidos, ya fuera internos o externos. Esa rigidez no solo ofrecía protección frente a los depredadores, sino también un mejor anclaje para músculos más potentes. Y junto con estas innovaciones internas, los sentidos se multiplicaron. Además de la vista, aparecieron sistemas de detección química más sensibles, capaces de percibir rastros de alimento o señales de otros organismos en el agua. Algunas especies desarrollaron receptores táctiles, cerdas o tentáculos que les permitían sentir su entorno. Esta combinación de sentidos hizo que los océanos del Cámbrico fueran un escenario mucho más dinámico, donde cada ventaja sensorial podía significar la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Esta carrera por la supervivencia no solo dio lugar a nuevas especies, sino que también alteró el propio ecosistema. Los organismos que excavaban el sedimento del fondo marino, conocidos como la infauna, comenzaron a remover la capa superficial, oxigenándola y liberando nutrientes que antes estaban atrapados. Esto creó nuevos hábitats y nichos ecológicos, transformando los lechos marinos del Cámbrico en complejos sistemas llenos de vida. El registro fósil de este periodo es una ventana a un mundo de criaturas que parecen sacadas de la imaginación de un artista de ciencia ficción. La mayoría de ellas fueron descubiertas en yacimientos excepcionales, conocidos como Lagerstätten, donde las condiciones geológicas únicas permitieron la fosilización no solo de las partes duras, sino también de los tejidos blandos, dándonos una visión única de la anatomía de estos seres. Uno de los más famosos es el Burgess Shale, en Canadá, una verdadera joya paleontológica. Entre los primeros habitantes del Cámbrico se encontraban las esponjas, los nidarios, parientes de las medusas y las anémonas de mar, y los gusanos primitivos. Pero pronto fueron acompañados por criaturas mucho más complejas. El trilobites es, sin duda, el símbolo del Cámbrico. Estos artrópodos primitivos, con su característico cuerpo segmentado y su exoesqueleto duro, dominaron los mares durante millones de años. Sus fósiles son tan comunes y diversos que son utilizados como fósiles guía para datar las rocas del Cámbrico. Su nombre, que significa 3 lóbulos, se debe a la división de su cuerpo en 3 partes longitudinales. Una curiosidad fascinante es la evolución de sus ojos. Los ojos de los trilobites estaban compuestos por lentes de calcita, un mineral, lo que los convierte en uno de los primeros ejemplos de visión compuesta compleja. Pero los trilobites no estaban solos. El Cámbrico estaba lleno de artrópodos de lo más variopinto. Un ejemplo es el Anomalocaris, cuyo nombre significa camarón extraño. Este depredador, de hasta 1 metro de longitud, era el terror de los mares cámbricos. Con grandes ojos compuestos, una boca circular con placas afiladas y 2 grandes apéndices con púas para atrapar a sus presas, el Anomalocaris se encontraba en la cúspide de la cadena trófica. La evidencia fósil de conchas de trilobites con marcas de mordiscos encaja perfectamente con las placas bucales de Anomalocaris, demostrando la feroz interacción depredador-presa. Otro ser fascinante es Opavinia, una criatura tan extraña que los paleontólogos que la descubrieron se quedaron asombrados. Con 5 ojos en la cabeza, un cuerpo segmentado y una probóscide similar a una aspiradora que terminaba en una especie de garra, Opavinia debió ser un espectáculo surrealista mientras se desplazaba por el fondo marino. Y no podemos olvidar a Alucigenia, un animal tan peculiar que su primera reconstrucción lo mostró caminando sobre unas espinas dorsales, creyendo que eran patas, y con unos tentáculos en la espalda, que en realidad eran patas. Su nombre es un guiño a su apariencia de ensueño. Con su cuerpo alargado, sus 7 pares de patas terminadas en garras y sus 7 pares de espinas, Alucigenia es un claro ejemplo de la experimentación evolutiva de este periodo. Más allá de los protagonistas más conocidos, el Cámbrico estuvo repleto de organismos que parecen sacados de un mundo alienígena. Sus formas extrañas y su diversidad nos muestran hasta qué punto la evolución estaba experimentando con nuevas posibilidades. Uno de los más comunes en el Burgess Shale fue Marella,
un artrópodo pequeño con una especie de cabeza en forma de media luna y largas espinas en la espalda. Aunque apenas medía unos pocos centímetros, su abundancia lo convierte en un fósil emblemático del periodo, hasta el punto de ser apodado el insecto del Cámbrico. Otra criatura enigmática es Nectocaris, cuyo aspecto recuerda al de una mezcla entre calamar y mantarraya. Algunos paleontólogos creen que podría representar uno de los primeros pasos en la evolución de los cefalópodos, un grupo que más tarde daría lugar a animales tan sofisticados como los pulpos y calamares modernos. Y no menos misteriosos son los Betulicolians, animales de cuerpo dividido en dos secciones principales, una parte anterior con branquias y una parte posterior en forma de cola segmentada. Durante décadas fueron un enigma, pero hoy se piensa que podrían estar emparentados de manera lejana con los cordados, y por lo tanto indirectamente con nosotros. Estos ejemplos nos recuerdan que el Cámbrico fue una época de pura experimentación evolutiva. Muchos de estos linajes no sobrevivieron más allá de este periodo, pero su existencia fue clave para entender la amplitud de caminos que la vida pudo haber seguido. El Cámbrico fue un tiempo de innovación biológica desenfrenada. De este crisol de vida surgieron los primeros cordados, los antepasados de todos los vertebrados, incluidos nosotros. Criaturas como Picaya y Milocummingia, aunque de apariencia modesta, poseían ya una notocorda, un precursor primitivo de la espina dorsal. Estos pequeños animales de aspecto parecido a una anguila eran el primer atisbo del linaje que un día dominaría los océanos y los continentes. Pero la innovación no se detuvo en los esqueletos. También se perfeccionaron las técnicas de alimentación. Se encontraron fósiles que evidencian la existencia de gusanos segmentados, el filo Priapulida, que se alimentaban excavando el sedimento. Estos organismos de aspecto poco agraciado fueron pioneros en la bioturbación, es decir, la mezcla del sedimento del fondo marino. Al remover el lodo, aireaban la capa superficial y liberaban nutrientes que de otro modo habrían quedado atrapados. Este proceso, que hoy en día es vital para la salud de los océanos, revolucionó los ecosistemas del Cámbrico, permitiendo que la vida floreciera no solo sobre el sedimento, sino también dentro de él. Aunque la explosión de vida del Cámbrico ya había alcanzado su punto álgido, el periodo estaba lejos de ser un tiempo de estabilidad. Los mares continuaron su transformación, pero esta vez el cambio no se centró en la aparición de nuevos diseños corporales, sino en la especialización y la diversificación de los ya existentes. Los ecosistemas marinos del Cámbrico tardío se volvieron más complejos, con una red trófica más intrincada y roles ecológicos definidos. Un hito crucial en esta etapa fue el desarrollo de la biomineralización a gran escala. Si bien los trilobites ya poseían un exoesqueleto, muchos otros grupos de animales comenzaron a desarrollar conchas, caparazones y espinas de carbonato, de calcio o fosfato. Esto no solo era una respuesta defensiva a los depredadores, sino que también permitía a los organismos crecer a un tamaño mayor y soportar mayores presiones ambientales. Por ejemplo, los moluscos, que en el Cámbrico temprano eran criaturas de concha simple, empezaron a diversificarse, dando lugar a los primeros gastrópodos y bivalvos primitivos. Este aumento de las estructuras esqueléticas en el registro fósil es una de las razones por las que el Cámbrico es tan rico en fósiles. Además, la competencia por los recursos se intensificó. Los nichos ecológicos, antes vacíos, ahora estaban ocupados, lo que impulsaba la evolución a un ritmo frenético. Los animales que se alimentaban del plancton, los que se arrastraban por el fondo marino, los excavadores y los nadadores libres, cada uno perfeccionaba su papel. Un ejemplo fascinante de esta especialización es la aparición de los primeros cefalópodos, un grupo de moluscos que incluía a los ancestros de los calamares y pulpos modernos. Los primeros cefalópodos, como el nautiloideo primitivo, desarrollaron conchas en forma de cono que les permitían flotar y moverse de forma más eficiente en la columna de agua, convirtiéndose en depredadores activos. En este ecosistema en evolución, surgieron y se consolidaron otras especies que nos revelan la complejidad de la vida del Cámbrico tardío.
Además de los omnipresentes trilobites, los braquiópodos prosperaron, siendo un grupo de animales marinos con conchas que, aunque superficialmente se asemejan a las almejas, están relacionadas con un linaje evolutivo completamente diferente. Sus fósiles son tan comunes que son considerados fósiles de la Edad del Cámbrico, y la diversidad de sus formas de concha nos habla de una amplia variedad de estrategias de vida, desde la fijación a rocas hasta la vida libre en el sedimento. Otra criatura que merece una mención especial es el Wiwaxia. Este peculiar molusco, cubierto de púas y placas escleróticas, era como una versión acorazada de una babosa de mar. Su armadura le ofrecía protección contra los depredadores, mientras que su rádula, una especie de lengua dentada, le permitía raspar algas y otros microorganismos de las rocas. La presencia de este tipo de organismos acorazados en el registro fósil del Cámbrico tardío es una clara evidencia de que la presión de la depredación no solo existía, sino que era un factor evolutivo determinante. En las aguas más profundas y alejadas de los arrecifes existían otras formas de vida. Por ejemplo, los conodontes, animales primitivos parecidos a anguilas, de los que solo conocemos sus elementos bucales fosilizados. Aunque su anatomía completa sigue siendo un misterio, sus pequeños y afilados dientes de fosfato de calcio nos indican que eran depredadores. Su amplia distribución global y su rápida evolución los convierten en una herramienta valiosísima para los paleontólogos que intentan correlacionar y datar las rocas de este periodo. Para entender el Cámbrico en toda su magnitud, es fundamental alejarse del concepto de un simple fondo marino lleno de criaturas extrañas y sumergirse en la complejidad de sus ecosistemas. Una de las innovaciones más cruciales de este periodo fue la aparición de los primeros arrecifes biológicos. Aunque eran muy diferentes a los arrecifes de coral que conocemos hoy, estas estructuras fueron los primeros grandes hábitats complejos construidos por organismos vivos. Los principales arquitectos de estos primeros arrecifes fueron los arqueociatos, criaturas que se extinguieron al final del Cámbrico, pero que dejaron una huella indeleble. A diferencia de los corales modernos, los arqueociatos eran animales con un esqueleto poroso de carbonato de calcio que formaban montículos en el fondo marino, creando así refugios y microhábitats para otras criaturas. Su papel fue crucial en la ecología de los mares poco profundos, demostrando que la vida compleja no solo estaba evolucionando en el plano individual, sino también en la construcción de ecosistemas a gran escala. Estos organismos de cuerpo poroso y forma de copa, emparentados lejanamente con las esponjas, tenían un esqueleto de carbonato de calcio que formaba una doble pared. El espacio entre estas paredes actuaba como un sistema de filtración, permitiéndoles extraer nutrientes del agua de mar. Al vivir en colonias, los esqueletos de los arqueociatos se unían y crecían en montículos que podían alcanzar varios metros de altura, creando un laberinto de microhábitats. Estos arrecifes no eran solo refugios, eran auténticos centros de biodiversidad. En las grietas y los huecos de las estructuras de arqueociatos se escondían y prosperaban una gran variedad de animales más pequeños, desde gusanos hasta pequeños artrópodos. Estos microecosistemas ofrecían protección contra los depredadores, un suministro constante de alimento y una barrera contra las fuertes corrientes. La creación de estos hábitats tridimensionales fue un punto de inflexión, ya que permitió a la vida colonizar nuevos espacios en el océano y aumentó exponencialmente el número de nichos ecológicos disponibles. Es una lección fascinante sobre cómo la ingeniería biológica, incluso en sus formas más primitivas, puede transformar por completo un paisaje. Más allá de los arrecifes, las alfombras microbianas que habían dominado los océanos del Precámbrico seguían existiendo, aunque en menor medida. Sin embargo, la acción de los animales excavadores, como los gusanos primitivos y los trilobites, alteró significativamente estos lechos microbianos. A medida que removían el sedimento en busca de comida, rompían las densas capas de bacterias y cianobacterias, oxigenando el fondo marino y creando nuevas oportunidades para otros organismos. Este proceso, conocido como bioturbación, fue un rediseño fundamental del fondo oceánico,
que pasó de ser un lecho plano y estático a un entorno dinámico y revuelto. La vida ya no solo vivía sobre la superficie, sino que se integraba en ella. Si bien el Cámbrico es un periodo definido por la explosión de vida en los mares, es importante destacar que las bases para la futura colonización de la Tierra ya se estaban sentando. La superficie de los continentes, desprovista de la vegetación que conocemos hoy, no era un páramo inerte. Las biocostras criptogámicas, compuestas por cianobacterias, algas y líquenes primitivos, cubrían las rocas en las zonas cercanas a las costas y los ríos. Estos biofilms microbianos fueron los auténticos pioneros de la vida terrestre, creando una fina capa de suelo y reteniendo la humedad, un paso crucial para cualquier forma de vida más compleja que quisiera aventurarse fuera del agua. Una evidencia fascinante de esta transición es el hallazgo de criptosporas fósiles. Estas esporas, que se parecen a las de las plantas terrestres primitivas, datan del Cámbrico tardío y sugieren que los ancestros de las plantas ya estaban experimentando con la vida fuera del agua. Aunque estas plantas eran probablemente microscópicas y carecían de tallos o raíces, su existencia indica que la evolución ya estaba probando el camino hacia un nuevo ecosistema, mucho antes de que los primeros animales se atrevieran a hacerlo. Este lento y casi imperceptible avance de la vida microbiana sobre la Tierra tuvo un impacto global. Al colonizar la superficie, estas biocostras aceleraron la meteorización de las rocas. Los ácidos que producían disolvían los minerales, liberando nutrientes que eran arrastrados a los océanos por el agua de lluvia, enriqueciendo aún más las aguas y alimentando la vida marina. Así, la incipiente vida en tierra firme estaba paradójicamente contribuyendo a la riqueza de los mares, demostrando la interconexión de todos los sistemas de la Tierra. Fue un ensayo general, un preludio a la dramática conquista terrestre que tendría lugar en los periodos siguientes. El Cámbrico, un periodo de asombrosa experimentación biológica, no terminó con un evento cataclísmico único, sino con una serie de cambios graduales que marcaron el comienzo de una nueva era. A medida que el período avanzaba hacia su fin, hace unos 485 millones de años, la Tierra experimentó fluctuaciones climáticas y geológicas que tuvieron un profundo impacto en la vida marina. Un enfriamiento global y una serie de descensos en el nivel del mar expusieron grandes extensiones de plataformas continentales, eliminando los vastos mares poco profundos que habían sido el hogar de la mayor parte de la vida del Cámbrico. Esta pérdida de hábitat, combinada con el aumento del estrés ambiental, provocó una serie de pulsos de extinción que afectaron selectivamente a algunos de los grupos más característicos del período, en particular a muchas familias de trilobites. A pesar de estas extinciones, el final del Cámbrico no fue un borrón y cuenta nueva. Fue un filtro. Los linajes que sobrevivieron fueron aquellos que habían desarrollado adaptaciones más robustas y flexibles. En el umbral del Ordovícico, el siguiente período geológico, la vida se centró en perfeccionar los planes corporales que ya se habían establecido. Los ecosistemas se volvieron más estratificados y complejos, con una mayor variedad de nichos ecológicos. Los corales tabulados y rugosos, por ejemplo, comenzaron a construir los primeros grandes arrecifes, eclipsando a los arqueociatos del Cámbrico. Por su parte, los braquiópodos diversificaron sus formas, y los moluscos, como los cefalópodos, con sus conchas cónicas, se convirtieron en depredadores dominantes. El Ordovícico marcó la consolidación de los éxitos evolutivos del Cámbrico. La vida no era solo más diversa, sino también más especializada y compleja. Fue el período en el que los primeros vertebrados, los peces sin mandíbulas, se diversificaron notablemente. La carrera armamentística entre depredadores y presas continuó, llevando a la evolución de esqueletos más pesados y defensas más elaboradas. En esencia, el final del Cámbrico y el inicio del Ordovícico representan un cambio de marcha, de la innovación a la consolidación, sentando las bases para que los ecosistemas marinos alcanzaran un nivel de complejidad que prepararía el escenario para la vida terrestre y, en última instancia, para la historia de la vida tal como la conocemos hoy. Si te ha gustado este vídeo,
No olvides suscribirte al canal para seguir explorando juntos los misterios del pasado. Nos vemos en la próxima aventura jurásica.